Gracias, Gastón. Bueno, felicitaciones a Maizar por este evento descomunal. El campo siempre con todas las pilas para mejorar, para crecer, para dar lo mejor a la Argentina, para dar lo mejor a la patria. Y bueno, obviamente para que se pueda producir más y mejor, senador, usted lo sabe, qué mejor que políticas de consenso que den una certidumbre a largo plazo. Ahora, es tan complicada la formación de consenso que, bueno, los organizadores del evento habían planificado un hombre del peronismo, iba a estar el senador Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de Argentina Federal, pero claro, es etapa de definiciones políticas, así que a último momento lo convocaron a una reunión de Alternativa Federal. Hoy en este momento está en Córdoba, así que el debate que esperábamos hacer entre el senador oficialista, vicepresidente primero de la Cámara del Senado, el senador Federico Pinedo y Pichetto, no lo podemos hacer. Pero de todos modos vamos a hacer, me parece, vamos a escuchar realmente las palabras de un hombre sabio. Va a tener más tiempo para hablar el senador Pinedo, una persona de gran responsabilidad política, de gran responsabilidad moral, una persona muy importante para la Argentina, que está en un lugar estratégico, en momentos además complejos. Así que, senador Pinedo, arrancamos, si le parece. Dale, gracias Silvia. Y buenas tardes para todos. Bueno, senador, obviamente la primera pregunta que me gustaría, que desarrolle, que me parece que es la pregunta de la gente, es si es posible este gran acuerdo nacional del cual habla la Iglesia, del cual ayer habló la Convención Radical. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué el gobierno no lo encaró antes? ¿Hay alguna autocrítica ahí como oficialista para hacer? Son varias preguntas, empiezo por la primera, si esto se puede hacer y cómo estamos. Para que ustedes tengan una noción del conjunto, yo les recordaría que cuando nosotros llegamos al Gobierno Nacional, en el año 2015, Cambiemos tenía 15 senadores sobre 72. El principal opositor nuestro tenía un bloque de 42 senadores, siendo 37 la mitad más uno del Senado. O sea que la oposición en un solo bloque tenía más que la mitad más uno y nosotros teníamos 15 y necesitamos llegar a 37. A pesar de eso, en la Argentina se aprobaron por consensos que fueron de más de la mitad de los senadores hasta 2/3 de los senadores, cosas muy importantes. En primer lugar, la salida del default, que no era un tema menor porque el kirchnerismo venía de muchos años de campaña bélica, diría yo, mutua, con los fondos buitres, así que salir de eso fue un episodio mayor. La reconstrucción del crédito argentino en poquísimo tiempo se permitió, fue posible gracias a ese acompañamiento del sistema político. Inmediatamente después vino el tema de la repatriación de capitales argentinos que permitió repatriar 147.000 millones de dólares. Después de eso vino la desaparición, la modificación de los sistemas de aseguramiento de riesgos de trabajo que generó en las provincias en que se aplicó caídas que fueron hasta el 70% de los juicios en todo el país. Hay varias provincias que todavía no adhirieron, en todo el país fue más del 40% de reducción de juicios y costos laborales de enorme incertidumbre para la producción en general. Después de eso se aprobó lo que se llamó el acuerdo fiscal con las provincias, que implica que las provincias se comprometen a no tener déficits, que las provincias se comprometen a no contratar más personal, que las provincias se comprometen a no disminuir la parte del presupuesto que se dedique a inversiones y no pasar esa plata para gastos corrientes, que la Nación hace lo mismo y tiene un plan
de reducción de déficit que, bueno, se aceleró el año pasado y en conjunto se trazó un plan de disminución de impuestos de 5 años que ha empezado a funcionar. Y después de eso han seguido otros acuerdos muy relevantes como uno que acabamos de aprobar ahora, que es el de la economía del conocimiento, que es la aplicación de tecnologías digitales y de la información y las comunicaciones a determinados procesos productivos. Que eso se hizo por unanimidad, ¿no es cierto? Eso fue muy gracioso porque en el debate el kirchnerismo se opuso frontalmente diciendo que iban a votar en contra y después de las intervenciones finalmente votó a favor con algunos artículos que votó en contra. Pocos, un par de artículos. Pero quiero decir, la construcción de consenso se fue haciendo una cultura en el Congreso Nacional y en el sistema político argentino. Yo creo que eso es una cosa que hay que tomar nota porque eso va a seguir. Eso no se acaba en una elección. Y gane uno o gane el otro, ya sabemos que hay sectores mayoritarios del Congreso que apuestan a que a la Argentina le vaya mejor y a acompañar en las cosas que benefician al conjunto. Así que me parece que eso es un tema para tomar nota. Se habla mucho de la grieta y no se habla mucho de esto otro que ha sucedido que movilizó a más de la mitad de las 2 cámaras del Congreso. Ahora, esos acuerdos se han dado, los hemos visto, por ahí no hay una foto del gran acuerdo, ha habido algunas fotos que se ha sacado el presidente, pero, por ejemplo, después que ganó la elección del 2017, pero hay un sector de la política, usted lo sabe muy bien, senador, la Iglesia mismo, que pidió ese título, ese gran acuerdo nacional. Y esa foto, el gobierno nacional no quiso llevarla adelante. Y le insisto con la pregunta, porque usted mismo en el Congreso, hace 2 o 3 años, convocó justamente una reunión muy importante, justamente con Miguel Ángel Pichetto, y vinieron autoridades o ex autoridades españolas que desarrollaron el Pacto de la Moncloa, o sea, los que hicieron, digamos, la letra fina de ese acuerdo. Hubo jornadas muy interesantes, yo pude asistir a alguna, realmente de un enorme valor histórico y con enseñanzas para el presente, pero eso se despreció, Federico. Bueno, sí, esa era la segunda parte de la pregunta que no la contesté, pues me focalicé en la primera. Yo creo que nos podemos criticar bastantes cosas de las que hemos hecho. En un momento dado, cuando el presidente Macri tenía esa representación parlamentaria de la que hablé, tan chiquita, cuando había dudas sobre si el presidente Macri iba a terminar su mandato, cuando había gente que decía que quería que no termine su mandato, el gobierno evaluó que no era bueno decir para que haya gobernabilidad es necesario que participe la oposición, porque no quería dar la sensación de que si no estaba el peronismo opositor, no existía la democracia argentina y no existía el poder del presidente, y la Argentina no era viable o el gobierno no era viable. Eso fue una mirada que impidió que se buscara un acuerdo rápidamente, como algunos pensábamos que era bueno, ¿no? No había una relación fluida entre el peronismo, que estaba desacostumbrado a no gobernar, y el presidente Macri, que era visto como un accidente por algunos sectores, especialmente los kirchneristas, que le restaban legitimidad democrática de alguna manera. Decían, ustedes son un accidente, una cosa que sucedió por error, pero la verdad es que tenemos que gobernar nosotros. Bueno, entonces en esas circunstancias pasó eso. Después al presidente Macri le fue muy bien en el año 17. La Argentina creció por primera vez en 6 años. Empezó a bajar la inflación. El presidente ganó la elección por el 40 y pico % de los votos. Y ahí
algunos pensaron, bueno, ahora nos va bien, disfrutemos del momento, que tal vez fue un error. De hecho, el presidente Macri, después de ganar la elección en octubre, hizo una convocatoria a acordar temas centrales. Pero tampoco se avanzó. Es verdad que nos agarró después el tren de frente, que fue el año 2018, primero en abril y después en agosto, que generó un aumento del dólar del 100% y una inflación del 47%. Y bueno, cuando uno se cayó de la ola que estaba renando y está revolcándose en el fondo del mar, uno no piensa demasiado bien ni en demasiadas sutilezas, pero es lo que nos pasó el año pasado. Pero sí, asumo la crítica y yo creo que era mejor hacer un acuerdo más global sobre un conjunto de rumbos y de medidas, en vez de ir ley por ley buscando el acuerdo, ¿no? No sé si se hubiera podido hacer o no. A lo mejor planteamos todo el paquete y nos decían, no, el paquete no sé bien. Pero bueno, es lo que pasó. Lo cierto es que hemos podido construir lo que hace falta para hacer acuerdos políticos, lo que hace falta para dialogar. Dialogar quiere decir razonar en común, no quiere decir conversar. Quiere decir razonar en común, eso quiere decir dialogar. Y para eso hace falta respetar al otro y tener humildad para oír al otro, para entender cuál es el interés legítimo del otro, qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro critica legítimamente de lo nuestro. Y eso es lo que genera confianza, y sobre la confianza se construyen los acuerdos y se construye, en vez de destruir. Así que, pero ese ejercicio lo hemos hecho, y yo diría que nos entendemos con bastante rapidez y sabemos cuándo la posición es de buena fe y cuándo no, y hasta dónde se puede llegar. Y le facilitamos al otro la posibilidad de que pueda llegar a un acuerdo desde su lado. Así que esa cultura se ha ido desarrollando, existe, y ojalá se refleje en un acuerdo formal. Pero si uno agarra los 10 puntos de Macri del acuerdo y después agarra los 10 puntos de la Baña y sobrepone uno arriba del otro, va a ver que la coincidencia es del 70%. Y si uno agrega el discurso de Schiaretti, después de ganar la elección en Córdoba, va a ver que la coincidencia es como del 80%. Entonces, en realidad el acuerdo ya sucedió. Eso es lo que yo creo. No se firmó, pero sucedió. Está ahí. Está escrito por Macri, está escrito por La Baña, está escrito por Schiaretti. A veces uno pone en luz en la diferencia, no en la coincidencia, pero la coincidencia es muy importante. Bueno, tomo esto. Yo creo que ahí hay un título. El acuerdo ya sucedió. A mí me parece que eso tiene que ver con Cambiemos. Tiene que ver con un nuevo estilo. También creo que se podría haber hecho bastante más, porque a mí me parece que quienes más han incentivado ese diálogo con el otro, con el que finalmente tan distinto no pensaba, como usted muy bien dice, senador, han sido un poquito castigados por el núcleo más duro, con lo que se llama la mesa muy chiquititita del gobierno. ¿Usted siente que, Federico, que el ala política está ganando una nueva legitimidad adentro de Cambiemos que le permitirá, en caso de que el presidente Macri reelija, tener un gobierno realmente más abierto a los distintos, a los otros partidos? Yo creo dos cosas. Hay dos tareas. La tarea de los legisladores, diputados y senadores, y la tarea del Poder Ejecutivo. La tarea de los legisladores, cuando funciona la democracia, que no es siempre, cuando funciona en el sentido de que se respetan unos a otros y buscan un acuerdo, lo cual es indispensable para un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras. Yo creo que fue una bendición que tuviéramos minoría en las dos cámaras, mirá lo que estoy diciendo. Por suerte no tuvimos mayoría en las dos cámaras y pudimos hacer este ejercicio que le viene bien a la Argentina. Y vamos a seguir sin mayoría en las dos cámaras, por mejor elección que hagamos. Esa situación me parece que es lo que permitió que las cosas funcionaran.
los que están expuestos a ese trabajo, que son los legisladores, llamémosle a la política, del PRO, del radicalismo, que han participado muy intensamente en las negociaciones con distintos sectores del peronismo, saben que lo que tienen que hacer es el acuerdo. Y después en el Poder Ejecutivo, me parece a mí también, hubo un ministro, a mi criterio excepcional, que es Rogelio Frigerio, que es quien ha tenido la relación política del gobierno fundamentalmente con los gobernadores y con muchos legisladores, pero han hecho cosas muy importantes con los gobernadores. Primero, aunque no se habla mucho de esto, yo creo que la revolución política más grande que hizo el gobierno de Macri es pasarle una cantidad enorme de recursos a las provincias. Sí. Eso no se ve mucho, pero casi todas las provincias estaban en déficit cuando llegó Macri al poder y ahora, salvo 1, 2 o 3, están todas en superávit. Y eso no es porque se hayan transformado en genios de la administración, sino porque ha habido un traspaso de recursos enorme de la nación, de recursos y de competencias de la nación a las provincias, lo que hace que para el futuro, el presidente futuro no va a tener un control así de llevarlos a latigazos a los gobernadores lamiendo sal en medio del desierto, ¿no? Esto no va a pasar más y eso es muy relevante. Los gobernadores tienen la responsabilidad de la educación, la salud, la seguridad, la justicia en todo el territorio nacional. Así que eso es muy relevante. Y ahí se pueden plantar de otra manera y pueden evitar que se castigue a sus sectores productivos, por ejemplo. Así que esto es un cambio que no se vio mucho, pero es muy, muy importante. Y Frigerio generó ese vínculo con los gobernadores que terminó con el acuerdo, lo que se llama el acuerdo federal o el acuerdo fiscal, el pacto fiscal que se firmó en diciembre del 17 y que fue ratificado por las 2 cámaras del Congreso con casi el 60% de los votos, por lo menos en el Senado. Así que eso cambia la Argentina. Ustedes producen, ustedes innovan, ustedes toman riesgos. Y lo que tienen que hacer los representantes de ustedes en el poder es garantizar el largo plazo, garantizar la previsibilidad. El largo plazo son las instituciones. Lo único que garantiza el largo plazo son las instituciones. Los acuerdos son instituciones. Los pactos fiscales son instituciones. Les garantizan varios años de previsibilidad. La Argentina ha fracasado como país porque no logra mostrar que va a ser solvente en el largo plazo. Largo plazo quiero decir 5 años. No digo 100 años, 5 años, 6 años. Cuando la Argentina muestre que va a ser solvente en los próximos 6 o 7 o 10 años, la Argentina va a ser Australia en poco tiempo. Yo creo que ya empezó a hacer ese camino, pero eso va a ser así. Los políticos tienen la obligación de hacer un acuerdo para garantizar la solvencia en largo plazo. Es eso. Le voy a hacer por lo menos mi última pregunta, después me gustaría si la gente del público también quiere hacer algunas preguntas al senador Federico Pinedo, aprovechar que lo tienen acá, esta persona de la política tan sabia y que tanto aporte hace a una política democrática, republicana, institucional a largo plazo del cual él habla. ¿Hay posibilidad de, Federico, de que haya un acuerdo con el peronismo federal antes de las elecciones o después de las elecciones? ¿Hay posibilidad de hacer de tener un jefe de gabinete? Bueno, no quiero hablar, no quiero poner lugares específicos, pero digamos, compartir, hacer, ampliar, cambiemos, ser creativos en la ampliación de Cambiemos. Bueno, esa es una respuesta que tiene que contestar el presidente electo. El presidente electo o el presidente y no un senador. Pero yo puedo decir algunas cosas. A ver. Lo primero que tengo que decir es que la noticia política del día, me parece, hasta ahora por lo menos, es que la alternativa federal
ha decidido presentar candidatos propios a presidente de la Nación. Sergio Massa, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti estuvieron hoy en Córdoba, están en Córdoba, por eso Pichetto no está acá, y van a dirimir sus candidaturas en una primaria, en La PASO, en agosto. Así que eso es un dato relevante de cómo se va conformando el sistema político. Cómo se va conformando la democracia en la Argentina, ¿no? Con esos actores el gobierno ha hecho acuerdos importantes, que acuerdos no quiere decir que se hizo lo que el gobierno quería. Quiere decir que fue mitad y mitad, que se hizo la mitad de lo que los gobernadores querían y otra parte de lo que el gobierno quería, que muchas cosas eran coincidentes. Lo segundo que puedo decir es que cuando fue elegido gobernador con más del 50% de los votos, el gobernador de la Sota defendió este tema de la solvencia de largo plazo de la Argentina como esencial y asumió el compromiso de que la Argentina va a pagar sus deudas, que es indispensable para que siga funcionando. Schiaretti. Schiaretti, digo, sí. ¿El gobernador de Córdoba no dije? No, sí. Dijo de la Sota. El mira gobernador vos, de la bueno, Sota. un lapsus. Vino acá. Schiaretti y de la Sota eran una dupla casi melliza. Bueno, eso también lo puedo decir. Los planteos del gobernador Schiaretti son casi los mismos en ese sentido que los del presidente Macri. La tercera cosa que puedo decir es que ayer la Unión Cívica Radical ratificó su pertenencia a Cambiemos, 290 votos contra 14. Y lo que dijo el radicalismo es lo mismo que pensamos muchos de los del PRO, que es Cambiemos tiene que ser un espacio abierto y la coalición tiene que ampliarse. Y no tiene que ser una coalición electoral solamente, sino que tiene que ser una coalición de gobierno. Así que yo creo que eso, que fue recibido con beneplácito por el gobierno, empezando por el jefe de gabinete, Marcos Peña, me parece que eso también marca un camino que va a suceder. Cambiemos va a ser un espacio abierto y creo que va a haber actitud de tener un gobierno, un próximo gobierno con una coalición más amplia. Bueno, ojalá sí sea, Federico. Permítame que tenga mis dudas todavía, pero bueno, ojalá el gobierno aprenda de sus propios errores y si la ciudadanía le da la chance de volver a gobernar, que realmente se abra más de lo que se ha abierto en estos primeros 4 años. Por ahora son primeros. Vamos a ver si hay otros 4 años. Bueno, no sé si, Gastón, ¿podemos hacer algunas preguntas del público? Quedan 10 minutos. ¿Te parece? ¿Lo ves? Ya. Gracias, senador. A ver, alguien que levante la mano, que tenga ganas de aprovechar al senador Pinedo, a quien tenemos aquí en Maizar. A ver, ahí está, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta para el senador Pinedo, ahí está llegando un micrófono. Muy bien. Ahí tiene la palabra el señor. Adelante. Sí, he tenido oportunidad de escuchar a la gente del peronismo federal que, diciendo lo mismo que dice el gobierno, dicen que hay que hacer una reforma impositiva, previsional y laboral. Sin embargo, siempre que se quiere tratar esos temas parece que después todos se echaron atrás en lo que han dicho. ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue a un consenso así? Yo personalmente creo que la reforma más importante que tenemos que implementar en la Argentina es la misma que motivó el Pacto de la Moncloa de España, que es terminar con la inflación. Para mí eso es esencial. Si lo que decimos es que para poder invertir, ustedes lo saben más que yo, es necesario tener previsibilidad, conocer reglas de juego, poder calcular los costos de producción y poder asumir los riesgos sobre la base de la productividad que uno ponga y no de cosas externas que te transforman de rico en pobre y de pobre en rico.
hay que terminar con la inflación. Para mí eso es lo más importante. Para terminar con la inflación hay que hacer dos cosas, indiscutiblemente. Hay demasiada experiencia que indica que eso es así. Lo primero es no gastar más de lo que tenés. Y ahí, en las palabras y en la ley de pacto fiscal, los gobernadores, el presidente, los políticos de Alternativa Federal, los nuestros, nos hemos comprometido a no gastar más de lo que tenemos. Lo segundo que hay que hacer es no imprimir billetes falsos, alegremente, desvalorizando los billetes que cada uno tiene en el bolsillo. Y eso lo está haciendo el Banco Central. Así que esas dos cosas son las que hace falta hacer para bajar la inflación. No son las únicas cosas que hay que hacer. Pero sin esas no sucede nada. Así que eso hay que hacer y eso me parece que es el primer pacto que hay que hacer, que es difícil porque requiere sacrificios hacerlo. Pero mucho más sacrificios, ya lo hemos aprendido los argentinos, me parece, con la vida, es no hacerlo. Después hay temas como los cambios laborales. Ahí yo creo que hay que afinar un poco la puntería, ¿no? Primer comentario. En Vaca Muerta se juntó el presidente de la Nación, el gobernador de Neuquén, el sindicato de petroleros, e hicieron un nuevo marco de relaciones laborales, muy diferente y mucho más productivo que el general que existía hasta ese momento. Y la Argentina se transformó en competitiva con los Estados Unidos en esa producción. Lo mismo hicimos en la economía del conocimiento, como decía recién la semana pasada, que vamos a bajar los impuestos de las ganancias al 15% para esas empresas y no van a pagar cargas sociales y algunas otras ventajas. Reforma laboral. De los chicos que actualmente están en la escuela primaria, esos chicos van a trabajar, el 50% de esos chicos van a trabajar en trabajos que no sabemos que existen, que hoy no existen, que no sabemos qué es lo que van a hacer. La mitad de los chicos que están en la escuela primaria van a trabajar en trabajos que hoy no conocemos. Y hay que prepararse para esos trabajos. ¿Cuáles van a ser las condiciones de trabajo en ese momento? No sabemos. Lo que sí sabemos es que crecientemente vamos a tener que ser competitivos a nivel mundial, como pasó con la votación de la economía del conocimiento. Teníamos que ser competitivos a nivel mundial porque esos señores prestan servicios acá y en todo el mundo al mismo tiempo. Hay empresas vinculadas al agro que están dentro de ese colectivo. Bueno, la biotecnología está en ese colectivo. 50% de los chicos van a tener trabajos que no sabemos qué son. Y hoy por hoy, en la Argentina, 50% de los chicos no terminan el colegio secundario. La mitad de los chicos de la Argentina, hoy, no termina el colegio secundario. Entonces, yo creo que hay cosas más profundas que la reforma laboral, dicho así, con conceptos del siglo XX, ¿no? De 1950. Me parece que hay una revolución digital en marcha, generar igualdad digital en todo el interior de la Argentina, en todos los lugares donde viven ustedes, es absolutamente esencial. Eso va a generar millones de puestos de trabajo que no sabemos qué es lo que son, de producción y de servicios sobre todo. En Estados Unidos el 80% de la economía son servicios. Entonces, ese es el desafío. Van a trabajar en las casas. El trabajo no es lo mismo que antes. Antes no había Uber, no había un montón de cosas. Ahora hay Uber de transporte de granos, ¿no? Para aprovechar los fletes falsos de los camiones. Bueno, está cambiando mucho el mundo. Así que es más complejo que esa cosa de la década del 70, del 80, que decíamos, bueno, la reforma laboral, no sé qué.
hay que hacer reformas laborales como la que se hizo Vaca Muerta, hay que pactarlo. Yo he hablado con autoridades sindicales importantes, me han dicho, cuando la economía crece y tenemos que hablar de cómo se reparte el futuro, nosotros podemos tener una mirada mucho más amplia. Cuando la economía se derrumba y echan gente, no tenemos margen para hacer muchas negociaciones por nuestros representados, porque podemos dejar de representarlos. Así que bueno, esta es la complejidad, pero yo creo que la Argentina se va a adecuar. Tiene muy poca gente, tiene mucho territorio, tiene muchísimos mercados, hemos abierto 180 en pocos años, así que nos vamos a adecuar a eso. Una pregunta más del público, si hay tiempo para una pregunta más. ¿Hay alguien que le quiera formular alguna consulta? Allí, tercera fila, cuarta fila. Ahí. El ingeniero Jorge Gilbert. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Tenemos la sensación muchas veces en estas épocas de recorte, donde sufre mucho el sector científico-técnico, educación, con recortes realmente muy importantes, que el sector político no, a lo mejor es una percepción, ¿no? Mirando el Parlamento y todas las instancias políticas, qué grado de recorte presupuestario tienen y si acompañan el mismo recorte que estamos sufriendo todo el resto de la sociedad. Bueno, cada uno puede juzgar, ¿no? No me acuerdo la cantidad de personal que disminuyó la Administración Nacional, pero varias decenas de miles de empleados. En el Senado lo primero que se hizo fue reducir 3.000 empleados que se habían pasado a planta permanente, quiere decir que no se pueden echar nunca más, que había puesto la administración de Vudú. El año pasado los salarios del sector público aumentaron el 23% con una inflación del 47%. Así que yo diría que el ajuste ha sido sustancial. Bueno, me parece que ha sido muy interesante escucharlo, senador Federico Pinedo. No sé si quiere dejar un mensaje para el campo, para la gente que está en la vanguardia tecnológica, que es la gente que se reúne aquí en Maizar. Sí, yo creo que hemos tenido varias conquistas en los últimos años que tenemos que poner en valor. Además de este tema de no gastar más de lo que tenemos, el tema de que es necesario abrirle oportunidades a los argentinos en el resto del mundo. El tema de que economía cerrada quiere decir economía cara para los argentinos. El tema de que hay que innovar para resolver problemas, como hacen ustedes todos los días. El tema que tenemos que tecnificarnos para aumentar la productividad y que tenemos gente que si le cambiamos el chip de ir a pedir algo por resolver un problema, lo hace. El tema de que en muy poco tiempo se han producido mejoras en la calidad de la educación, como en los últimos 2 años hemos saltado un montón de lugares en comprensión de textos. Y ahora estamos trabajando intensamente en el área matemática, que es tan central. El tema de que estamos reconstruyendo una infraestructura para que la Argentina pueda producir más, porque ustedes saben que hemos llegado a un punto donde no se puede aumentar la producción ni de cereales porque la infraestructura está al límite y lo ven ustedes en los puertos y en los caminos y demás. El tema de que no podemos perder la energía. El tema de que no le podemos entregar la Argentina al narcotráfico. El tema de que el gobierno se lo puede controlar con todas las herramientas digitales que existen y que estamos imponiendo como regla en todo el Estado para que no se digan máquinas de robar. Entonces, todas estas cosas juntas que han pasado, que hemos hecho juntos, me parece que están transformando la cultura argentina en algo diferente. Ustedes son la punta, igual que algunos otros sectores.
pero me parece que esa punta va a ir expandiéndose en la sociedad. Entonces, lo que yo les diría es que tengamos convicción, coraje, optimismo de que lo vamos a hacer, no de que lo podemos hacer, de que lo vamos a hacer, porque hay un punto donde no hay marcha atrás y entonces tenemos que llegar a ese punto. Y eso depende de cada uno de nosotros, pero de nosotros como comunidad también. Gracias, senador Federico Pinedo. Gracias, Gastón. Gracias. Te agradecemos.